La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 51 del rompecabezas, que corresponde a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Texto introductorio a esta carta, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice Él es, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que es la imagen del Dios invisible? ¿A quién se está refiriendo? A Yeshua, nuestro Salvador. Aquel que vino a habitar entre nosotros, el creador del universo, el creador. ¿Quién creó el universo? Ese niño de Belén, ese niño que nació en Belén, frágil, dependiente de ayuda, que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, que se la pasó pidiendo prestado, pidió una barca para predicar, pidió hasta una tumba, tuvo que tomar prestada, vivió en una casa prestada ahí con Pedro. Él es ese niño de Belén, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, fecha de escritura. En términos generales, hemos hablado de que todos los escritos del Nuevo Testamento se escribieron, evidencias de que se escribieron antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo en Jerusalén, ya que no mencionan ese acontecimiento, un acontecimiento muy importante. Entonces, en términos generales, antes del 70, de manera un poco más particular, durante el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, entre el año 59 y año 62 después de Cristo. Secciones de esta carta, vamos a dividir los 4 capítulos en 3 secciones. El capítulo 1 lo vamos a titular La verdad acerca de Yeshua. La verdad acerca de Yeshua. Yeshua es el nombre original de Jesús de Nazaret. Entonces le decimos Yeshua. De hecho, este lugar, esta sinagoga se llama Bet Yeshua. Bet significa casa, Yeshua, salvación. Casa de salvación, casa de Yeshua. Esta casa fue dedicada a Él. Todo lo que hacemos es por Él y para Él. Así que, primer capítulo, la verdad acerca de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Cuál es su identidad? Toda clase de escritos que se han hecho acerca de Yeshua, y se ha escrito muchísimo acerca de Yeshua. El apóstol Juan dijo que si se escribiera todo lo que Yeshua enseñó e hizo,
no cabrían en el mundo entero todos los libros que habrían de escribirse. Y se ha escrito muchísimo de Yeshua, se han hecho películas, y pues obviamente cualquiera que escribe o que hace una película, cualquier cosa sobre Yeshua, pues ya va a tener mucha audiencia automática, porque pues el personaje más extraordinario de la historia. Pero hay toda clase de opiniones acerca de quién es Yeshua. Para unos fue un simple hombre, un simple maestro, para otros fue un profeta más, para otros fue un revolucionario. En fin, a lo largo de la historia se ha escrito mucho acerca de quién fue él. Pero si hay un escrito en la Biblia que nos dice de manera contundente y clara quién es él, es esta carta a los Colosenses. Así que en el capítulo 1, ya sin lugar a dudas, se nos va a revelar quién es él. ¿Quién fue ese niño de Belén? ¿Quién fue ese joven que entregó su juventud, que murió en una cruz? ¿Quién fue? Capítulo 2, segunda sección, la verdad contra la falsedad. Así que, capítulo 1, la verdad acerca de Yeshua. Capítulo 2, la verdad contra la falsedad. Algunas mentiras que se estaban difundiendo en la época de la escritura de esta carta, y el apóstol Pablo en el capítulo 2 combate esas mentiras. Algunas herejías, algunos teléfonos descompuestos, y en el capítulo 2 el apóstol Pablo va a combatir esas herejías. Una que todavía prevalece hasta nuestros días y que es de las mentiras o las distorsiones de la doctrina de Pablo más difundidas en el ámbito cristiano, está en el capítulo 2. Una de los malos entendidos más comunes en el ámbito cristiano está en el capítulo 2 y tiene que ver con el tema de las festividades, de los días de reposo, de las lunas nuevas, de los días de fiesta. Ahorita estamos en días de fiesta. Entonces, uno de los típicos versículos que se sacan fuera de contexto y que te lo van a recitar si les dices que estás celebrando Sukkot, si les dices que estás celebrando el día de reposo, el típico versículo que te van a sacar está en Colosenses 2, que dice: nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva, días de fiesta, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿A quién le han dicho ese versículo para decirle, ya deja de estar queriendo celebrar las fiestas y el día de reposo, deja esas cosas judías, deja de comer lo que dice Levítico? No, esas cosas ya no hay que guardarlas. ¿Qué no has leído Colosenses capítulo 2? ¿A quién le dijeron eso alguna vez? Bueno, vamos a ver si eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Y solamente basta con leer el contexto, lo que dice antes, lo que dice después, para darnos cuenta que es justo al revés lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que justo es lo opuesto lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que vamos a ver en ese capítulo, vamos a aclarar ese tema. Por eso lo titulé La verdad contra la falsedad. Y por último, capítulos 3 y 4, la verdad sobre el cristianismo. La verdad sobre el cristianismo. ¿Acaso la idea de Jesús como creador, la idea de que Jesús es Dios, es una idea nueva? ¿Es una idea del cristianismo? ¿Es una idea introducida por los cristianos que venían de un contexto filosófico griego? En el capítulo 2 vamos a ir en contra de esta falsedad en el ámbito cristiano, de que ya no hay que guardar las fiestas, ni la dieta, ni nada de eso. Pero en los capítulos 3 y 4 vamos también a ir en contra de algunos aspectos que se creen en el judaísmo sobre Yeshua, y que en realidad Yeshua no puede ser el creador, porque eso sería idolatría. Y bueno, todo eso lo vamos a tratar en estos 4 capítulos. Y entonces, capítulos 3 y 4, la verdad sobre el cristianismo. Cómo vivir tu vida como cristiano, cómo vivir tu vida como seguidor de Yeshua, del Mesías de Israel.
cómo vivir de manera práctica, en qué consiste ser seguidor de Yeshua. Así que la verdad acerca de Yeshua, la verdad contra la falsedad y tercera sección, la verdad sobre el cristianismo. Detalles esenciales de la carta. No nos vamos a ir verso por verso, no vamos a estudiar toda la carta, para eso ya tenemos el nivel intermedio de nuestro instituto bíblico comercial, www.descubrelabiblia.org. Ahí está verso por verso toda la carta. Ahorita vamos a ver nada más un panorama de todo lo que está escrito. Dentro de los detalles esenciales, recordemos que Colosenses es otra de las 4 cartas carcelarias, junto con 4 cartas que escribió Pablo desde la cárcel en Roma. ¿Quién se acuerda? A ver, jóvenes, estudiantes. Ok. Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Las 4 cartas escritas desde la cárcel. Y el tema de la carta, en general, la verdad sobre los fundamentos de nuestra fe. La verdad sobre los fundamentos de nuestra fe. Yeshua y su doctrina. Y vamos a entrar a la primera sección, capítulo 1, la verdad acerca de Yeshua. ¿Quién fue Yeshua? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Se acuerdan cuando hizo Yeshua esa pregunta? Se los llevó ahí a Cesarea de Filipos y se los llevó a un lugar donde se estaba rindiendo culto a un dios griego y estaban ahí en esa cuna de idolatría, y Yeshua le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empezaron a contestar, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que volvió de los muertos, otros dicen que eres alguno de los profetas, y ya se las tira directo y les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y el que contestó fue Pedro, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. El concepto de Cristo o Mesías en aquella época implicaba que el Mesías, el ungido de Dios, era un rey. La unción tiene que ver con el rey de la nación, el rey de Israel. Entonces cuando le dice tú eres el Mesías, le está diciendo tú eres el rey de Israel. Tú eres el rey prometido a Israel. Tú eres el descendiente de David que se va a sentar en su trono y vas a reinar para siempre. Tú eres el rey. También Mesías tiene que ver con el profeta de quien habló Moisés. Moisés dijo, profeta como yo les levantaré el Señor, a él oigan. Así que al decirle tú eres el Mesías, le está diciendo tú eres el rey, tú eres el profeta del que habló Moisés, y tú eres, también se ungía a los sacerdotes. Al sumo sacerdote era el ungido. El sumo sacerdote era el ungido de Dios, era el mediador entre el pueblo y Dios. Y decirle Mesías era, eres el rey, eres el profeta que anunció Moisés y eres el sumo sacerdote. Y cuando le dice Pedro eso, ¿qué le contestó Yeshua? ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Eso no te lo dijo ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración de quién es Él, es que se edifica nuestra fe. Sobre esa declaración es que es edificada la iglesia. No sobre Pedro, obviamente, sino sobre esa declaración. Y la roca principal de esa declaración es Yeshua. Entonces, en el capítulo 1 se nos va a decir ya claramente quién es Él. Colosenses 1:15 al 19 dice lo siguiente, vamos a leer. Colosenses 1:15 al 19 dice, Él es, hablando de Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan del mandamiento de no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el mar, en las aguas? No te harás imagen, porque ninguna imagen viste cuando te saqué de Egipto y se le apareció ahí en el monte Sinaí, les dio los mandamientos, y uno de los mandamientos es no te harás imagen. Sin embargo, Yeshua es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, Él es la manifestación. El pueblo siempre quiso tener una imagen. El pueblo siempre quiso tener algo palpable, algo visible para representar a Dios. Por eso es que ahí en el monte Sinaí, después de que Dios le dio los mandamientos,
y uno de ellos es: no te harás una imagen. Y después que Moisés se fue a recibir las tablas, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hicieron justo una imagen, hicieron un becerro de oro. Entonces, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza. ¿Por qué? Porque yo sé que quieres ver una imagen, pero espérate, yo te voy a dar la imagen. Espérate, tú no te la hagas, no trates de hacer a Dios a tu manera. No se trata de que tú hagas a Dios a tu imagen, sino Él va a ser el medio, Él va a ser el que te va a mostrar cómo es. Entonces, si realmente tú quisieras saber cómo es Dios, no tienes que hacer ahí una imagen de yeso, o no tienes que hacer una imagen de oro, de plata. Está escrito en los Salmos que los dioses de las naciones, ¿qué son? Los dioses de las naciones son oro y plata, obra de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Y le dice a Israel: Israel, confía en el Señor. Si las naciones te preguntan ¿dónde está su Dios? Una de las cosas rarísimas del templo en Jerusalén, y los historiadores de la época del templo en Jerusalén, en sus crónicas decían: el templo de Jerusalén es una maravilla, porque llegas a ese templo y buscaban ¿dónde está la imagen de su Dios? ¿Dónde está la estatua? Y llegaban al templo de Jerusalén y se maravillaban de, pues aquí, ¿dónde está? ¿Por qué no había ninguna imagen? Porque Dios les daría la imagen. Dios les daría la imagen a su debido tiempo. Y por eso el salmista dice: cuando las naciones pregunten ¿dónde está su Dios?, ¿qué les responderán? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, esa imagen que Israel buscaba, ¿dónde está? Esa imagen es esa voz que les habló, esa voz que estuvo hablando con ellos. Y aquí el apóstol Pablo revela que la imagen de Dios es Yeshua. ¿Querías una imagen? ¿Querías palpar a Dios? ¿Querías ver cómo es? Ahí está, Yeshua. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué le dijo Felipe, uno de sus discípulos? Señor, ya muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre. Queremos ver al Creador. Queremos ver el Padre en el que hemos creído. ¿Y qué le contestó Yeshua? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo hablo no son de mi propia cuenta. Es el Padre el que habla a través de mí. Así que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese no es un concepto nuevo del cristianismo. Ese es un concepto que ya los judíos tenían. Los judíos ya tenían ese concepto de un creador invisible y de un medio por el cual Él creó todas las cosas. ¿Dónde encontramos el concepto del Hijo de Dios? En el Antiguo Testamento, para confirmar que no es un concepto nuevo, que no es un concepto que vienen a introducir los apóstoles o el mismo Yeshua. No, es un concepto que ya se conocía en el ámbito de las Escrituras dadas al pueblo de Israel. Denme un ejemplo de un texto donde ya se menciona al Hijo de Dios. Proverbios 30, palabras de Agur, ¿se acuerdan? Proverbios 30, acompáñame a Proverbios 30. Proverbios 30 dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y aquí hace algunas preguntas y dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Está haciendo referencia a Génesis 1.
el momento en que Dios separó las aguas y hizo la expansión y todo lo que estuvo haciendo Dios aquí en la creación, en los cielos y la tierra. Entonces está preguntando el escritor de este proverbio, ¿quién hizo todo lo que se menciona en Génesis capítulo 1? ¿Quién hizo todo esto? Y vean lo que dice. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y luego pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí sabes. Entonces, Agur se puso a leer ahí Génesis y a ver, ¿quién hizo esto? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No dice que creó Dios la luz, solo dijo sea la luz. O sea, la luz se manifestó, no es que la haya creado, se manifestó. Y separó la luz de las tinieblas y empezó el proceso de creación. Entonces ya desde Génesis capítulo 1, ya dice Bereshit, en el principio, Bara, creó, ahí está la palabra creó de la nada. Elohim es un nombre que implica pluralidad de Dios. Bereshit bara Elohim, Aleph Tav et Hashamayim, los cielos, y se menciona ahí una palabrita con dos letras hebreas, la Aleph y la Tav, la primera letra del hebreo y la última. En el principio creó Aleph Tav, los cielos, y Ve et Hashamayim, Ve et Haaretz, Ve et Hashamayim, Ve et Haaretz. Dos veces aparece en Génesis 1, una palabra de dos letras, Aleph Tav, Aleph Tav. O sea, ya desde Génesis 1 hay dos palabras que contienen la letra Aleph Tav y Aleph Tav. Y ya desde ahí los eruditos de las escrituras antiguos, no recientes, antiguos de aquella época, empezaron a decir, mira aquí, ¿quién es este Aleph Tav? Aleph Tav 2. Y se fueron dando cuenta de ese patrón que los escritores del Nuevo Testamento después lo interpretan. Te puedes dar cuenta que Juan, el evangelista, en el Evangelio de Juan capítulo 1, él interpreta Génesis 1:1 lo interpreta diciendo que ese que estaba en Génesis 1:1 creando es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que es un concepto que ya se conocía en el ámbito judío, y ese Hijo de Dios que se presenta a lo largo del Antiguo Testamento como el Malach Yud Hei Vav Hei, o el ángel del Señor, se traduce al español como el ángel del Señor, pero también se puede traducir como el mensajero del Señor, el que ejecuta las órdenes del Padre, el que ejecuta las órdenes del Dios que es invisible. Y ese Malach Yud Hei Vav Hei, o ese mensajero, pues aquí ya nos revela el apóstol Pablo que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, la palabra primogénito no quiere decir que sea el primer creado o el primero en nacer. La palabra en griego es prototokos, que significa el primero en autoridad, el primero en orden, el primero en potestad. Él es, Yeshua, la imagen del Dios invisible, el máximo en autoridad, el primero en autoridad de toda la creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Dios a través de Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué es lo que hay en los cielos? Todo el ámbito espiritual, y lo que hay en la tierra, todo el ámbito de la humanidad. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. No todo lo que existe lo podemos ver. Existe un mundo físico, material, pero también existe un mundo espiritual. Entonces, a través del Hijo, Dios creó todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto lo está escribiendo un rabino entrenado por Gamaliel, un gran rabino de la época de Israel. O sea, no está inventando aquí algo nuevo el apóstol Pablo, simplemente se está fundamentando en las escrituras hebreas para decir, Yeshua es el creador del universo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no nada más es el creador del universo,
Y fíjate nada más qué cosa tan impresionante pensar que el Creador está siendo asesinado por sus criaturas. Imagínate al Creador en la cruz, que no nada más creó todas las cosas, sino que dice aquí que todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? No nada más creó, sino que Él mantiene la creación. Él mantiene. De Él depende que la creación subsista, que la creación sea alimentada, sea preservada. Por eso es que no te preocupes por el huracán. Va a pasar lo que Él quiera que pase. Y ni un cabello de tu cabeza va a caer sin que esté dentro de su perfecto y absoluto control. Los vientos, las tempestades, en esa tormenta, en esa tempestad, cuando sus discípulos estaban por hundirse, por ahogarse, todo indica, el pasaje indica que los apóstoles, que varios de ellos eran pescadores, estaban aterrados, estaban pensando que se iban a morir. Todo indica que esa tormenta, esa tempestad, era sobrenatural. Es decir, no era una tormenta normal, porque de entrada es un poco extraño que en un lago haya una tempestad de esa magnitud. Es un poco extraño, porque en realidad se le llama Mar de Galilea, al mar que se menciona en el Nuevo Testamento, pero en realidad ni siquiera es un mar, es un lago. Entonces es muy extraño que en un lago haya así olas gigantescas y unos vientos así que estén por hundir una barca. Eso es un poco extraño. Hay otra evidencia, hay otro indicio de que era una tormenta, una tempestad sobrenatural, porque la palabra que usa Yeshua para decir que se aquieten los vientos es una palabra que utiliza también cuando reprende a espíritus inmundos. Entonces, esas son evidencias de que esa tormenta estaba siendo causada por espíritus inmundos, principados, que estaban tratando de ahogar a los discípulos. Porque dicen, estos son los discípulos del Hijo de Dios, y ellos ya sabían quién era Él. Por eso es que cada vez que aparecía, le decían, eres el Hijo, sabemos quién eres el Hijo de Dios. Ellos lo reconocían. Entonces, ellos saben que, wow, ahí viene el Hijo de Dios, este es el heredero, ya tiene sus discípulos, wow, nuestro reino está amenazado, hay que hundirlos. Entonces aparece Yeshua caminando sobre el mar y aquietándolo y reprendiendo las olas, y es ahí donde los discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, Él es no nada más quien creó todas las cosas, Él es el que hace que subsistan. Él es el que hace que tengas aliento cada segundo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, griego eclesía, los llamados fuera, los llamados de entre las naciones, que representan los 12 apóstoles en el mar de Galilea, que representa los gentiles, que representan las naciones. ¿Qué representan ellos ahí en la barca? Ellos representan a los pescadores que van a ir en búsqueda de lo que se perdió entre las naciones. Y por eso el enemigo quiere destruirlos, quiere acabar con ellos, pero Yeshua tiene potestad sobre las naciones y se va a cumplir la voluntad de Yeshua, y de todos modos el mensaje de ellos va a llegar a todas las naciones y te salvará a ti y me salvará a mí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, los llamados de entre las naciones, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la máxima autoridad, la máxima importancia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Y dónde podemos ver un texto que armoniza con esto? ¿Dónde podemos ver un texto? Porque hay mucha controversia en cuanto aún actualmente entre diferentes movimientos de raíces hebreas, etcétera, acerca de la identidad de Yeshua. Pero ¿dónde podemos tener otra referencia de que el Hijo es eterno también, que el Hijo no fue creado? ¿Dónde tenemos otra referencia de eso? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, está hablando de Belén. ¿Se acuerdan de Belén? Belén, campanas de Belén, tarararara. Belén, está hablando del pueblito de Belén, la aldea donde nació Yeshua.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén, en ti va a nacer el que será Señor en Israel. Y vean lo que dice, y sus salidas o sus orígenes, los orígenes de este niño que nacerá en Belén, que dice, son desde el principio. Y la palabra principio en hebreo, desde Bereshit, es decir, ese niño que va a nacer en Belén, no creas que fue engendrado ahí con María o José ahí en la época de ellos, o en esa época de Belén, no. Los orígenes de ese niño que va a nacer en Belén, que va a ser Señor en Israel, son desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir? Ese niño que va a nacer en Belén es eterno. Y Yeshua, como Hijo de Dios, es eterno, es superior para que en todo tenga la preeminencia, y es un concepto totalmente hebreo. En la carta a los hebreos, por eso es que el autor de la carta a los hebreos comienza su escrito mostrando lo hebreo que es creer en Yeshua como superior a los ángeles, como superior a Moisés. Porque, pues, obviamente que los judíos trataron de definir el Mesías. Al Mesías, si era divino, si era humano. ¿Qué es el Mesías? Porque por un lado es hijo de David. Por un lado dice que el Mesías era hijo de David. Pero Yeshua les echó un buscapiés a los que no creían que el Mesías era divino. Ya desde la época de Yeshua había grupos que decían, no, el Mesías va a ser un simple hombre, como ahora. Actualmente en el judaísmo se piensa que el Mesías va a ser un simple ser humano, que no tiene nada que ver con Dios, con el Hijo de Dios, no, que esos son conceptos paganos. Eso se dice actualmente en el judaísmo, pero el judaísmo actual está influenciado ya por Maimónides y por rabinos de la época medieval que se quisieron alejar del cristianismo. Entonces ya no es tan bíblico el judaísmo actual. Pero en la época de los apóstoles el judaísmo era mucho más puro, mucho más cercano a las escrituras. Y en Hebreos capítulo 1 ya se nos dice quién es el Mesías. Superior a los ángeles, superior a Moisés, porque bueno, si dice que es el ángel del Señor, bueno, entonces ¿qué es el Mesías? ¿Es un ángel o es un ser humano? ¿Qué es el Mesías? Y sabiendo Yeshua que había esas controversias de que unos decían que era un simple ser humano, un simple descendiente del rey David, sabiendo eso, le hizo una pregunta, le echó un buscapiés a algunos líderes de su época, algunos líderes religiosos, y les preguntó, ¿de quién es hijo el Mesías? Imagínense, les pregunta a eruditos de las escrituras, a conocedores de lo que está escrito, y les pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos le dicen, de David. Es hijo de David. Dice así. ¿Y por qué entonces David, en el Salmo 110, por qué entonces David escribió, el Señor le dijo a mi Señor? Y él sabía que los judíos ya interpretaban el Salmo 110 como un salmo mesiánico. Porque en el Salmo 110 David escribe, el Señor le dijo a mi Señor, y es Adonai el nombre de Dios, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. A David se le prometió que un hijo suyo iba a gobernar al mundo, iba a someter a todos sus enemigos. Entonces David, inspirado por el Espíritu, dice que Dios le dijo a su hijo que se sentara a su diestra, que se sentara con él hasta que pusiera a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero David, en vez de decir, el Señor le dijo a mi hijo, no le dijo, David no escribió, el Creador le dijo a mi hijo, no le dijo eso. Puso, el Creador le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces les pregunta, dice, ¿por qué David escribió a su Señor? ¿Que no es su hijo? Dice que se quedaron callados. No le pudieron contestar. Con eso les quiso demostrar, el hijo de David no nada más es el hijo de David, el hijo de David es el Señor de David, porque era antes que David. Es el Hijo de Dios.
El Hijo de David es el Hijo de Dios. Por eso es que Isaías, en Isaías capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense todos los títulos que recibe este niño, que tiene dos cosas. Es niño nos es nacido. Y dice Isaías, porque un niño nos es nacido, o sea, un niño, Isaías era judío, entonces Isaías dice, un niño nos es nacido. O sea, dentro de la casa de Judá, dentro de la tribu de Judá, un niño nos va a nacer. Pero luego dice, hijo nos es dado. Dos aspectos. Un niño judío nos va a nacer entre nosotros, pero es un hijo que nos es dado. ¿Quién va a dar a ese hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un niño judío es nacido, pero ese niño judío que nace en Belén, hijo de David, es el Señor de todos, es el autor de la vida. Pedro dijo, mataron al autor de la vida. ¡Wow! ¿Qué? Mataron al autor de la vida. Mataron al Mesías, Él es el autor de la vida. Y wow, que se quedaron en shock los israelitas cuando Pedro les dijo eso. ¿Qué hacemos? Arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse. Mataron al autor de la vida. Así que la próxima vez que pienses en Yeshua, no pienses como, pues un gran profeta, un gran maestro. Algunos dicen, no, un gurú, etcétera. Toda clase de locuras se dicen acerca de él. No. Si vamos a creer en Él bíblicamente, Él es la imagen del Dios invisible. Él es más que un ángel, Él es más que Moisés. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se comunicó a través de profetas, pero ya en estos últimos tiempos dice, nos habló por el Hijo, ya. Esta es su última palabra, su palabra final, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo hizo el universo, el Hijo hizo las galaxias, el Hijo hizo las constelaciones. El Hijo te hizo a ti en el vientre de tu mamá. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es más que eso. Yeshua, antes de ir a la cruz, le dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yeshua le está diciendo, ya, he completado la obra, ya les di a conocer tu nombre, ya estoy listo, voy a ir a pagar el precio, pero una vez que suceda eso, Señor, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Wow, imagínate lo que está orando. O sea, Él estaba en el seno del Padre desde antes que el mundo fuese. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Salmo 2. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando nació ese niño, ¿qué sucedió en Belén? Dice que apareció una compañía de todas las huestes celestiales que alababan al niño, engrandecían, alababan a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque el Creador les ha dado a su Hijo como ofrenda por sus pecados. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, o sea, los ángeles son servidores nada más, mas del Hijo dice, fíjense qué dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Ok? Dos seres divinos eternos, el Padre y el Hijo. El Dios de Israel, el único Dios de Israel, que son dos. Esto, si yo lo digo en una sinagoga normal, sería casi como para que me apedreguen. Dirían, oye, ¿cómo crees? El fundamento de nuestra fe, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. O sea, uno, es uno. Sí, léele bien. Lee bien lo que dice Shema, escucha, Israel, Adonai, se dice Adonai para no mencionar el nombre, pero si tú lees el texto en hebreo dice Shema Israel, Yehová, Eloheinu, Yehová Echad. Dos Jehovás, dos seres divinos en el Shema. Dos que son Echad, son uno. Igual que el texto que dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y juntos serán Basar Echad, una sola carne. La misma palabra. El esposo, la esposa, y juntos son uno. Lo mismo, grande es este misterio. El misterio del Padre, el Hijo, uno. También un misterio, la esposa, el esposo, uno. La dualidad divina está en todas partes de la Escritura. Los cielos, la tierra, dos casas, la casa de Israel en el exilio, la casa que se quedó, que van a ser unidos, será uno, y cuando todo se unifique en uno, entonces habrá completado su obra de creación. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Esto está diciendo del Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, está hablando de Yeshua, tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, que también Él es eterno. Hebreos 3, al 6, aquí se menciona que es superior a Moisés, porque se considera en el ámbito judío que el más grande profeta, el más grande maestro, es Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, pero aquí el escritor a los hebreos dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Fíjense lo que dice de Moisés. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, Moisés fue un servidor de la casa de Dios. Moisés sirvió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la casa de Dios, es el lugar donde mora la presencia de Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros somos el templo, somos la casa espiritual, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, superior a los ángeles, superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés solo fue servidor en la casa, pero Yeshua es el que hizo la casa. O sea que, contundente, capítulo 1, Yeshua es eterno. Yeshua es el creador, Yeshua es el autor de la vida, Yeshua es el principio, Yeshua es el fin, Yeshua es el autor y el consumador de la fe, Yeshua es digno de adoración. Cuando introduce al Hijo al mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en Apocalipsis, ya cuando todo termine, ¿qué va a suceder? ¿Qué van a hacer todas las multitudes y todas las naciones? ¿Qué decidió Dios hacer con él? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y una vez que ya estableces eso, ¿y por qué Pablo como que enfatiza ese tema en la carta a los Colosenses? Porque Pablo está combatiendo una herejía o una doctrina de su época, esta doctrina relacionada con los esenios. Los esenios tenían un poco esa doctrina de rendir culto a los ángeles.
rendían culto a los ángeles, estaban muy conscientes del ámbito espiritual, y entonces, consciente de que algunos seguidores de Yeshua estaban también como rindiéndole culto a ángeles, o queriendo que los ángeles fueran sus mediadores, o rezando en la noche, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y como que hay queriendo que el ángel te proteja. Claro que tiene el Señor ángeles que nos protejan, claro que sí, pero ¿quién es nuestro protector? ¿Quién es nuestro pastor? Yeshua. Por supuesto que Yeshua manda a todos sus ángeles a que nos protejan, pero Él es mayor que los ángeles. Entonces, bueno, pues Pablo como que trata de dirigir la atención de los creyentes no a los ángeles, sino a Yeshua. Es decir, ¿sabes qué? Pues si ya estás bien con... O sea, si Yeshua es tu pastor, o sea, ya, no andes buscando al ángel Rafael para que te sane, o al ángel Mijael o sea, busca a Yeshua. Y en el capítulo 2 va a combatir esta y otras herejías, otras mentiras que se estaban difundiendo. En Colosenses 2, 1 al 4, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, otra ciudad, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Te das cuenta? Es un misterio. Por eso es que tanta gente se confunde con el tema de la dualidad, y que el Padre y el Hijo, y bueno, es uno, o son dos, o son tres, o son cuatro, o sea, hay una confusión con esto de la unicidad, o la dualidad, o la trinidad, o la triunidad, y ahí te vas a volver loco con todo lo que anda circulando de información. Y entonces aquí Pablo dice: deseo que ustedes alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. ¿Y se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué es lo que quiere Pablo? Que entiendan el misterio del Padre y Cristo. Ahí está. Que entiendan este misterio del Padre y el Mesías. Ese es lo que anhelo, que lleguen a entender ese misterio. Y dice: en quien están escondidos, en Cristo, en el Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, en el Mesías, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Con que tú profundices en las enseñanzas de Yeshua, no necesitas nada más. Toda la Torah apunta a Él, todos los profetas apuntaron a Él. Él es el espíritu de la profecía. Cuando Él enseña, ahí está todo. Ahí está todo lo que tú necesitas saber. Y entonces, por cuanto estos colosenses pues estaban siguiendo a ver qué dice este rabino, y a ver qué dice este otro maestro, y a ver qué dicen los filósofos griegos, y a ver qué dicen los epicúreos, y a ver qué dicen los estoicos, y estaban así todos, no tenían internet, pero estaban también todos lampareados. Entonces Pablo dice: wow, ya no se la compliquen, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y qué dice? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que no llegue alguien: no, pues yo soy doctor en divinidades de la Universidad Hebraica de Jerusalén y hablo 50 idiomas, y mira, yo te voy a decir realmente cómo está la cosa. ¿Qué dice Pablo? No necesitas eso. En el Mesías, si tenemos sus palabras, tenemos sus enseñanzas, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que suena muy convincente. No es necesario. Y aquí te va a decir qué clase de enseñanzas te van a desviar de Él, del enfoque en Él. Verso 8 al 23 vamos a leer a qué se está refiriendo con estas palabras persuasivas, con estas ideas que te van a distraer de Él. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Ahí está toda la filosofía griega.
que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, sutilezas vacías, sutilezas que no tienen ningún provecho, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, a los elementos de este mundo, a las ideas de este mundo, y no según Cristo. Es decir, cuidado con lo que vas a creer, con lo que vas a escuchar, que no tiene fundamento en las palabras de Cristo, que no tiene fundamento en las enseñanzas de Yeshua. Cuidadito, por muy erudito que sea quien te lo va a decir, cuidado con eso, dice el apóstol Pablo. Y dice, ¿por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, en su cuerpo está toda la deidad, está toda la divinidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Él es la autoridad máxima. ¿Por qué creen que la gente se admiraba de su doctrina y decía, este hombre enseña con autoridad? ¿Por qué creen que la gente cuando él enseñaba se quedan, wow, este enseña con autoridad? Porque ¿qué decía cuando enseñaba? ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Cuando dice oísteis que fue dicho, ¿a qué se refiere? A las controversias rabínicas, a las interpretaciones de la Torá, de lo que opinaba un rabino y otro, y entonces pues, ahí estaban debatiendo todos a ver cuál era lo que más les convencía. Entonces cuando él aparece, y pues si él es el rey, imagínate, pues los jueces están ahí deliberando y aparece el autor de la Torá, aparece el autor de las Escrituras, y pues todos están ahí tratando de decir, bueno, ¿qué querrá decir este mandamiento? Y bueno, yo lo interpreto así, cada quien deliberando, pero él aparece y dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ya, se acabó. Se acabó la discusión, se acabó la controversia, yo te voy a decir cuál es el espíritu de lo que está escrito. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya dejen de ser, es muy común en el ámbito judío estar deliberando y debatiendo y a ver quién sabe más, a ver quién conoce mejor la interpretación, y dice, no te la compliques, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en él están completos, él es la cabeza de todo principado y potestad, él es la máxima autoridad, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, o sea, quieres convertirte a el pueblo de Israel, quieres ser parte del pueblo de Israel, él es el juez, él es el rey. Si él ya te dio el pasaporte, ¿ya para qué vas a buscar otra autoridad que te lo dé? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien se bautizaba en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua, era aceptado, ya era injertado, era ya parte de Israel. Entonces ya no tienes que ir a buscar tu conversión con algún otro rabino, ya él te convirtió, él te circuncidó, ya te hizo parte de su pueblo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. El bautismo y la circuncisión son los requisitos de conversión al pueblo de Israel. Y entonces dice, ya, en él fuiste circuncidado y en él fuiste bautizado. Por consiguiente, ya eres un converso. Por consiguiente, ya eres Israel. En el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión. ¿Se acuerdan de esa palabra incircuncisión en griego? ¿Se acuerdan? ¿Cuál dijimos en la carta a los Efesios? Acrobustia. Acrobustia, una palabra relacionada con lo que hicieron en tiempo de los macabeos, los judíos y los israelitas que se querían helenizar y que querían parecerse a los griegos y que querían ir a los gimnasios donde estaban desnudos y les daba pena la circuncisión, y dice que se hicieron operaciones para alargarse el prepucio y que no se dieran cuenta que eran hebreos. Entonces, ese pecado de haber negado la alianza, ese pecado que cometieron esos israelitas, Yeshua vino a repararlo. O sea que los incircuncisos de los que se habla en el Nuevo Testamento no son gentiles totalmente, no son extranjeros totalmente, son israelitas gentilizados, israelitas que votaron la alianza, israelitas que menospreciaron el pacto y que quisieron hacerse griegos, y entonces ese fue un grave pecado que Yeshua viene a rectificar, porque ahora Yeshua viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces, pues si estos colosenses están siguiendo a Yeshua, pues ellos son los
de la acrobustia, los que votaron el pacto, pero ahora están regresando. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos que les era contraria? Todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Toda esa acta de maldito serás, maldito, 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 maldito. ¿Por qué? Por haber desobedecido la Torah. Todas esas maldiciones por haber desobedecido los mandamientos de Dios, dice que fueron clavados en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los principados y potestades? ¿A quién se está refiriendo? A Satanás y a su séquito, que son los acusadores del pueblo de Israel. Entonces, pues el adversario, el acusador, que en Apocalipsis dice el acusador de nuestros hermanos, pues acusa a Israel: mira, son pecadores, transgredieron, deben morir. Y entonces, si Yeshua es el sumo sacerdote, y si Yeshua entregó su sangre, y si él murió en una cruz, entonces todas esas maldiciones que estaban sobre la cabeza de Israel, ahora son transferidas a él, y él muere por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en la carta a los Hebreos, ya que mencionamos la carta a los Hebreos, acompáñenme a Hebreos, dice específicamente, en Hebreos dice, el Hijo de Dios, Yeshua, específicamente a quién vino a salvar. Vamos a Hebreos. Ahorita te digo, el pasaje no lo tenía anotado en mis notas, pero lo recordé ahorita. Y está en Hebreos capítulo 2, versículo, vamos a leer a partir del versículo 10. Hebreos 2, 10. Vamos a ver específicamente por quién murió Yeshua. Hebreos 2, 10 en adelante dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Israel es mi hijo, mi primogénito, está escrito. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Yeshua. Yeshua también se tuvo que hacer carne y sangre, se tuvo que hacer semejante a sus hermanos, se tuvo que hacer semejante a Israel. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte. ¿Quién tenía temor a la muerte? ¿Quién tenía temor a la muerte? Israel tenía temor a la muerte. ¿Por qué? Porque sabía que había transgredido, sabía que había pecado. Y la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Entonces Israel estaba pues todo el tiempo, pecamos, pereció nuestra esperanza, los huesos secos, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos, ay de nosotros, estamos muertos. Entonces pues, todo el tiempo temor a ser destruidos. Entonces lo que hace el Padre es enviar a Yeshua para quitarles de una vez por todas ese temor. Ya no te voy a destruir, Israel. ¿Por qué? Porque te entregué a mi hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Te entregué a mi hijo en lugar tuyo. Y librar a todos. Él es el Cordero de Dios. Él es por cuya sangre fuimos nosotros curados, por cuyas heridas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Levanten la mano los que han sido socorridos por él. Levanten la mano los que han sido perdonados por él. Entonces, ¿qué eres? Eres descendencia de Abraham. Ahí está, clarísimo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Así que volvamos. Estamos en Colosenses 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Ahora sí, contexto. No saques ese versículo de contexto. Ponlo en el contexto que estamos leyendo, que les está diciendo a los incircuncisos, acrobusia, a los que votaron el pacto, a los que pecaron, a los que transgredieron y que ahora están volviendo y están siendo circuncidados en su corazón y están siendo purificados en el bautismo de Yeshua y están regresando a casa del Padre y que ya están limpios de todo pecado y de toda maldad. Les está diciendo, por tanto, por cuanto ya eres Israel, porque cuanto ya el Señor te circuncidó, por cuanto ya te purificó, porque ya estás de regreso, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie te juzgue no por no guardar. Nadie te juzgue, ya eres israelita, ya estás circuncidado, ya estás purificado, ya regresaste a casa. Nadie te juzgue por transgredir el Shabbat. Sería una cosa absurda y ridícula. Nadie te juzgue por no guardar todas estas cosas que son tu herencia, son tu premio. Nadie te juzgue por esas cosas. Sería algo absurdo. No, nadie te juzgue por recuperarlos. Nadie te juzgue por volverlos a guardar. ¿Por qué? Porque estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Las festividades de primavera son sombra de el Cordero que habría de derramar su sangre por el pueblo. Y las festividades del otoño son anticipo de su regreso y del momento en que Él va a morar una vez más con nosotros. Entonces, nadie te juzgue por guardarlos o por cómo guardarlos. Porque aún en el contexto actual, de acuerdo a la legislación judía, si un gentil está guardando el día de reposo, o sea, un gentil, un no judío, en el ámbito judío, no puede guardar el día de reposo. Yo cuando estaba en proceso de conversión, me decían, ¿sabes qué? Como tú todavía no eres judío, no puedes guardar completamente el día de reposo contra sus leyes. Puedes empezar a practicar, pero no lo puedes guardar completamente. Así que ya cuando vaya a terminar el día de reposo, guárdalo. O sea, practica. Ya cuando seas judío, ahora sí ya lo puedes guardar. Pero ya al final, transgrédelo. Prende la luz, haz algo para transgredirlo porque todavía eres gentil. Entonces, sí, claro, hay no, este es un pacto para Israel, tú eres gentil. Entonces, conociendo ese contexto, ahora puedes entender que el apóstol Pablo a estos colosenses les dice, nadie os juzgue por tu observancia de estos días. Nadie te juzgue. ¿Por qué? Porque tú estás regresando. Que nadie te prive de tu premio. Y es justo lo que va a decir más adelante. Nadie os prive de vuestro premio. Vean lo que dice Oseas 12, 11 al 20. Oseas 12, 11 al 20 es el juicio que vendría sobre Israel por haber caído en idolatría, por haber caído en infidelidad. Dice Oseas 2, 11 al 20. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. El juicio a Israel por haber pecado, por haber transgredido, es les quitaré todas sus festividades de alegría
Y andarán allá entre las naciones, celebrando Halloween y celebrando los huevos de la coneja, y andarán allá entre las naciones ahí con el arbolito de Tamuz, y andarán allá celebrando otras cosas. Ese va a ser su juicio. Rindiendo culto, si analizas el origen de todas esas festividades, es totalmente pagano, es culto a dioses totalmente paganos. Ese es el juicio. ¿Quieres paganismo? Órale. ¿Quieres paganismo? ¿Quieres idolatría? Dale con todo. Les voy a quitar sus festividades, que son mis festividades, que son mías, son dedicadas a mí, se las voy a quitar. Y para que le vayan a rendir culto a sus dioses. Pero no termina ahí la historia. Dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Creador, el Eterno. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y eso estamos celebrando, estamos recordando los días del desierto. He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este es el nuevo pacto. Hablaré a su corazón. Voy a grabar mis mandamientos en su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el que será, el que es y el que fue, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi amo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y estos son los versículos que recitamos hoy en Shaharit, ¿se acuerdan? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. O sea, después de que te eche al exilio, a que vayas a todo el paganismo de las naciones, después de eso te voy a seducir, te voy a llevar al desierto, te voy a hablar al corazón, te voy a traer de vuelta, voy a hacer que vuelvas en sí como el hijo pródigo, vas a regresar, y cuando regreses me voy a volver a casar contigo. ¿Y qué crees? Cuando me vuelva a casar contigo y cuando otra vez seas mía, te voy a regresar todo lo que se te robó, todo lo que se te quitó. Y por eso, ahora sí regresando a Colosenses 2, por eso dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie te quite tu premio, nadie te quite tu herencia. Ya estás volviendo a casa, ya estás circuncidado por el Yeshua, ya estás siendo purificado por él. Entonces ya nadie te juzgue por recuperar lo que te robaron. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad. Y aquí te dice que qué clase de juicios te van a hacer en el ámbito judío a la hora de celebrar las festividades. Fíjate. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Quién hacía eso? Bueno, era una doctrina dentro del ámbito judío, los esenios. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza. Ok, en vez de rendirle culto a la cabeza, le están rindiendo culto a los ángeles. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, con el Mesías, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, con el abuso? Todas estas cosas son un exceso, un abuso de lo que realmente Dios mandó. Entonces, aquí ya se aclara en qué te van a juzgar. Te van a juzgar en cuanto a las lunas nuevas, días de reposo, todas esas cosas, pero relacionadas con esto de preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Está hablando de unas leyes que en el judaísmo se llaman las leyes de Muxé, que quiere decir que en días de reposo tú no puedes tocar ciertas cosas. Por ejemplo, en día de reposo tú no puedes tocar música, no puedes ni prender el radio, nada, no puedes tocar el botón para encender la luz.
Entonces, como no puedes tocar ciertas cosas, y hay toda una interpretación de eso, es toda una tradición oral de por qué no. Entonces hay manera de darle la vuelta, como no puedo prender la luz, entonces ahora se inventaron unos relojes que tú puedes programar y que pues en día de reposo quieres calentar la comida, pero no puedes encender la parrilla ni nada de eso, pero entonces programas un reloj y entonces ya lo programas para que se encienda sin que tú tengas que apretar el botón. O en los elevadores en Israel, en vez de que tú aprietes el botón, está el elevador de Shabbat y se va deteniendo en cada piso. O entras al elevador y le puedes decir a alguien que no es judío, oye, apriétale por favor el piso tal si no te quieres ir en el elevador. Entonces hay toda clase de reglas y de leyes para irte por fuera del mandamiento. Y aquí dice, ¿en conformidad a qué? A mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, no está hablando de luna nueva, días de reposo, comidas, etcétera. No está hablando de esas prácticas en relación a la ley de Moisés, sino en relación a mandamientos de hombres. Porque si te dicen, ves, nadie te juzgue, pues esos no son mandamientos de hombres. El día de reposo, la luna nueva, la comida, todas esas cosas no son mandamientos de hombres. Lo que son mandamientos de hombres es el cómo guardarlos. Todas estas cosas, no manejes, no gustes, no toques. Esas cosas son mandamientos de hombres, el cómo guardarlos. Entonces, cuando Pablo dice, nadie te juzgue, es nadie te diga cómo guardarlos. Tú no estás sometido a estos mandamientos de hombres, tú no estás sometido a la sabiduría de los hombres. Tú estás sometido a Yeshua, tú estás sometido al nuevo pacto y Dios te va a enseñar y Dios te va a instruir y Dios va a poner sus mandamientos en tu corazón y Dios te va a decir cómo guardar todas estas cosas. Eso es todo el sentido de este pasaje. Y dice, ahora, no critica el apóstol Pablo totalmente esas cosas porque él mismo era fariseo. Sin duda él mismo practicaba algunas de esas cosas. Y dice, tales cosas... O sea, todas estas leyes de no puedes tocar dinero en Shabbat. Actualmente pues no puedes manejar obviamente en Shabbat. Varias cosas que no puedes hacer en Shabbat, de acuerdo a la tradición oral. Y él mismo reconoce, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Hay sabiduría en esas cosas. ¿Por qué? Porque son cercos de protección. Es para evitar la posibilidad de que yo transgreda el día de reposo, mejor no toco esto. O sea, en mi celo de no transgredir, bueno, tiene cierta sabiduría, no te acerques ni siquiera a la posibilidad de transgredir. Entonces dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero en culto voluntario. O sea, que no te las impongan, que lo hagas de manera voluntaria, entendiendo que es simplemente una cuestión disciplinaria, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Ok? En disciplina para el cuerpo, duro trato del cuerpo y someterte. Pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no creas que guardando todos esos cercos de protección y todas esas leyes orales, no creas que con eso ya te vas a librar de tu naturaleza carnal. Y ahí concluye esta segunda sección. Así que, primera sección, capítulo 1, la verdad acerca de Yeshua. Segunda sección, capítulo 2, la verdad contra la levadura, contra la falsedad, contra las doctrinas, mandamientos de hombres que se han introducido. Y por último, capítulo 3 y 4, la verdad sobre el cristianismo o la fe que en realidad es la fe hebrea. Cristianismo es simplemente, y lo era en tiempos de los apóstoles, una secta dentro del judaísmo. No es otra religión, es la fe dada a Abraham, a Isaac, Jacob, a todos los profetas. Simplemente sigue siendo parte de la fe entregada al pueblo de Israel. Y Colosenses 3, 16 y 17 dice, y aquí está la clave. La clave para no apartarte ni a diestra ni a siniestra. La clave para no torcerte, para no desviarte. Aquí está la clave.
Colosenses 3, 16 al 17. Ahorita al pensar en todas las filosofías y en todos los mandamientos de hombres, ¿cómo le hago para no apartarme? Porque, wow, ahora con tanto acceso a información y con internet y tenemos acceso a tanta información, ¿cómo le hago para no confundirme? ¿Cómo le hago para no apartarme del camino, de la doctrina correcta del Mesías? ¿Cómo le hago? Aquí está la respuesta. Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo, la palabra del Mashiach, la palabra del Mesías, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, la palabra del profeta que anunció Moisés, que es superior a Moisés, la palabra del sumo sacerdote del orden de Melquisedec, more en abundancia en vosotros. ¿Cómo puede morar la palabra del Mesías en abundancia en ti? A ver, jóvenes de Unimir, ¿cómo? ¿Cómo puede morar su palabra en ti? Abundantemente. ¿Cómo? Memorízate los evangelios. Memorízate las letras rojas. Hay Nuevos Testamentos que las palabras de Cristo aparecen en rojo, en tinta roja. Memorízatelas. Conócelas al pie de la letra. Conoce el contexto de todas esas enseñanzas. Y entonces ya no hay manera que te desvíes. Yo simplemente soy como el burro que tocó la flauta. A mí me enseñaron ese método de memorizar y memorizar y memorizar, y desde que empecé mis primeros pasos en la fe de Cristo, yo empecé a memorizar y a memorizar y a memorizar, porque me decían que había que memorizar, y yo memorizaba y memorizaba. Escuchaba todo el tiempo canciones, y escuchaba todo el tiempo la Biblia en audio, todo el tiempo estaba escuche y escuche y escuche y escuche. Me veías todo el tiempo con mis audífonos, todo el tiempo traía audífonos, así como todo el tiempo traía audífonos cuando era ateo y andaba en el rock and roll y en el heavy metal. Y dije, bueno, si todo el tiempo cuando andaba en el heavy metal andaba con mis audífonos, todo el tiempo queremos rock y todo el tiempo así con mi Judas Priest y mi rollo loco, dije, si todo el tiempo andaba yo obsesionado con esa locura, ¿cómo no ahora voy a andar todo el tiempo obsesionado ahora con esta locura de la cruz? Claro, todo el tiempo andaba así. Y el estar escuche y escuche y escuche y escuche, pues obviamente llegó el momento en que ya me había memorizado prácticamente todo lo que estaba escrito ahí. Y eso fue lo que me preservó, porque siempre me hice un montón de preguntas y siempre me gustaba investigar y todo. Y si yo no hubiera memorizado todos esos textos de Yeshua y todo lo que dice el Nuevo Testamento, si yo no los hubiera memorizado, ¿sabes qué? Cuando empecé a entrar al mundo del judaísmo y apareció el internet y apareció toda la literatura rabínica, todo lo que había que conocer, y estuve viviendo en Israel y empecé a aprender tantas cosas, si yo no hubiera tenido en mi memoria todo ese tiempo del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Yeshua, te garantizo, te aseguro, que ahorita andaría ahí en Jerusalén de negro. Y te lo digo porque hubo un tiempo que así anduve, no totalmente de negro, pero hubo un tiempo que sí me dio por ahí la onda, porque es fascinante. O sea, ya que te metes a conocer eso, hay unas cosas fascinantes, increíbles, y si no tienes el fundamento acá, es muy fácil que te vayas por ahí. Y el ancla que me regresaba y me regresaba hasta que llegó un punto en que dije, ¿ya qué ando haciendo con esto? ¿Ya qué ando haciendo con esto? Y aquí están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que los sabios de no sé qué, y que los jajamim, y que el rabino fulano de tal, y que el erudito, y que el doctor de no sé qué. Ya. O sea, tengo aquí todo lo necesario para la vida y la piedad. O sea, ¿qué más me van a enseñar que no haya enseñado él? Entonces, jóvenes, ustedes que son tan inquietos y que empiecen a buscar y que empiecen a investigar, antes de hacer eso, antes de meterte a el mar de la información que hay allá afuera, primero memorízate el Nuevo Testamento y luego memorízate todo el Tanaj. Memorízate la Biblia, y ya después, si quieres ir a Harvard o a la Universidad Hebraica o a no sé qué, el seminario de no sé qué, ya. Pero primero memorízate lo que está escrito, porque si no, te van a marear. Y es lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aquí te dice cómo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué creen que yo enseño lo que aprendo? ¿Por qué creen que estoy haciendo esto? ¿Por qué creen que desde hace muchos años yo empecé a querer compartir todas estas cosas? Porque me di cuenta que cuando no era lo mismo cuando estudiaba solo para mí, a cuando estudiaba para dar un mensaje. Ahí sí ya, cuando me preparaba para compartir esto, ya tenía que tener más cuidado en lo que investigaba, ya estaba, y ya me esforzaba más, porque pues ya tenía el compromiso de tener que compartirlo. Pero si no tenía ningún compromiso, si no le tenía que decir a nadie esto, pues podía echar la pereza. Pero aquí está la clave. ¿Quieres que more en abundancia? Empieza a compartir. Empieza a compartir lo que sabes a otros, enseñándose y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Las dos columnas de la fe del creyente: el discipulado, la enseñanza, la palabra del Mesías y la música. Música, alabanza y palabra, la combinación bomba nuclear. Eso, la vida del creyente tiene que estar saturada de la palabra del Mesías y de la alabanza y de la gratitud a Él. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Yeshua. Eres un representante de Él. No te representas a ti mismo, le representas a Él. Colosenses 3, 18 al 21, consejos prácticos ya a nivel de la familia. Aquí ya te da consejos ya muy específicamente de la casa. Recuerda, tenemos 3 responsabilidades como creyentes. Una responsabilidad para con Dios, una responsabilidad para con el pueblo de Israel como para la comunidad, y otra responsabilidad con nuestra casa, con nuestra familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a ira, no los hagas enojar, para que no se desalienten. Y en el capítulo 4, versículo 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ya te dijo cómo comportarte en la comunidad, ya te dijo cómo comportarte en la casa, ahora te va a decir cómo comportarte con los de afuera, con los que no son parte de tu fe. ¿Cómo comportarte con ellos? Fíjate lo que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir redimiendo el tiempo? No pierdas el tiempo con los de afuera. No pierdas el tiempo con los de afuera. Si vas a interactuar con los de afuera, si vas a interactuar con gente fuera, por supuesto que hay que interactuar. Por supuesto que hay que ser luz a este mundo. Pero si tu interacción con la gente de afuera es exclusivamente para lo que dice el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No pierdas el tiempo con los de afuera, salvo para hablarles con gracia. No pierdas el tiempo discutiendo, regañándolos, juzgándolos. No pierdas el tiempo haciendo eso. Lo que hables con ellos sea con gracia. En vez de criticarlos, de juzgarlos, muéstrales el amor de Yeshua, muéstrales la gracia. Dales de gracia lo que de gracia recibiste. Llévalos al mensaje de la gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué hace la sal en un platillo? Bueno, si le echas demasiada sal, ya lo arruinaste. Entonces, calma, tranquilo, poco a poco. No en una sesión le quieras echar toda la historia a una familia. O sea, poco a poco. Si a ti te costó años entender eso,
poco a poco. Sazonada con sal, la sal en la medida exacta. ¿Y qué hace la sal? La sal sazona, es decir, que tu conversación sea agradable, sea antojadiza, sea, wow, qué rico esto que me estás diciendo, wow, esto está sabroso lo que me estás diciendo. Sazonada con sal. ¿Qué más hace la sal? La sal purifica. La sal purifica. Que tu conversación sea limpia, sea pura, que vean que tu conversación es diferente. Que vean que no dices groserías o no, igual que ellos, que digan, wow, esta persona, wow, cuando platico con esta persona me trae tanta tranquilidad. Platico con este. ¿A quién le pasó cuando era de los de afuera? ¿A quién le pasó cuando era de los de afuera conocer a un creyente que hablabas con esa persona y te daba, wow, sus palabras me acarician, me consuelan, wow, qué palabras? ¿A quién le pasó eso? Pues a todos. Dime, ¿te predicó un ángel o quién te predicó? Pues a todos alguien nos predicó. Y esa persona que nos predicó nos cautivó con sus palabras de gracia, de pureza, de sazón, de preservación, de vida eterna. Entonces no pierdas el tiempo con conversaciones vanas. Aprovecha el tiempo. A lo mejor no vas a volver a ver a esa persona. Aprovecha el tiempo, compártele tu fe, háblale las palabras de gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así termina la carta. ¿Y cómo podemos embonar esta carta, lo que aprendimos el día de hoy, en todo el panorama de la Biblia? ¿Qué es lo que quiero que te lleves de aquí y que recuerdes de la carta a los Colosenses? Quiero que te lleves de la carta a los Colosenses la revelación acerca de Yeshua. La revelación de quién fue Él, como un concepto que en la época de los escritores del Nuevo Testamento era bien conocido en el ámbito judío, el concepto de que Dios tenía un hijo, de que ese hijo era eterno, pero la novedad que escribe el apóstol Juan, la novedad no es que Dios tuviera un hijo, la novedad no es que el Hijo de Dios era eterno, la novedad no era que el Hijo era la imagen de Dios, esa no era la novedad. ¿Cuál fue la novedad? La novedad es lo que está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, Juan 1:14 y 1 de Juan 1:1 y 2. Esta es la novedad y con esto vamos a cerrar. Juan 1:1 al 4. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la novedad. Aquel Verbo, aquella palabra que creó todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 1 de Juan 1:1 y 2 dice, lo que era desde Génesis. Lo que era desde Génesis 1:1. Lo que era desde el principio. Lo que era desde Bereshit. Lo que era desde en el principio, creó desde los cielos y la tierra. Porque ahí en ese versículo está el Aleph Taf, el alfa y la omega. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que nos habían dicho. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Imagínate al apóstol Juan y a los apóstoles cuando de quien habían oído el Hijo de Dios, el mensajero del Señor, la imagen de Dios, de repente lo tienen frente a frente, cara a cara.
de carne y hueso, y clavado en una cruz. Esa es la novedad. Esa es la novedad del Nuevo Testamento. Esa es la novedad de Colosenses. Esa es la novedad que los apóstoles vieron. Texto a memorizar. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Padre, te damos gracias por habernos revelado el misterio de tu Hijo, el que habitó contigo desde la eternidad hasta la eternidad, el principio, el fin, el Aleph, la Taf, el que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos. Gracias por habernos revelado su grandeza, su sabiduría a nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos, a nosotros que no preguntábamos por ti, a nosotros que venimos de padres idólatras, haciéndose imágenes a su semejanza. A nosotros, Señor, nos revelaste la gloria, la grandeza de tu Hijo. Y lo más hermoso, que vino a redimir, que vino a rescatar a la descendencia de Abraham, y que si nosotros somos de Él, si nosotros le pertenecemos, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos de la promesa. Te damos muchas gracias por esta pieza del rompecabezas. Y Señor, te ruego por los que han creído en ti, por los que están aquí el día de hoy, por los que van a escuchar esta grabación, guárdalos en tu nombre, Señor. Que ninguno de ellos se pierda. Que no importa cuánta erudición, cuánta información escuchen de hombres, que recuerden, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo tú eres la verdad, solo tú eres el camino, solo tú eres la vida, y nadie va al Padre sino por ti. Bendito seas, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento.
por mí, la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada